Me llamo Julián. Tengo 33 años. Le propuse matrimonio a mi novia, Marta, la primavera pasada en el Parque del Retiro, donde tuvimos nuestra primera cita. Llevábamos casi 5 años juntos y ella me había apoyado en momentos muy difíciles. Pérdida de trabajo, problemas familiares, sustos de salud. Ella era mi refugio. Así que cuando me dijo que sí, sentí que todo encajaba por fin. Planeamos una ceremonia pequeña y elegante en una hacienda a las afueras de Madrid, como a 40 minutos. La familia de Marta era muy agradable, nos apoyaban en todo, pero no eran pesados. La mía, por otro lado, digamos que la sutileza y la diplomacia nunca fueron lo suyo. La primera grieta apareció al mes de enviar las invitaciones. Recibí una llamada de mi madre, con esa voz tensa y pasivo-agresiva que solo ella dominaba. Cariño, me dijo, alargando la palabra como si ya estuviera agotada por lo que venía. ¿De verdad crees que una boda en mayo es la mejor idea? Hice una pausa. ¿Por qué no lo sería? Hubo un silencio antes de que suspirara. Ese suspiro que me avisaba que estaba a punto de manipularme para algo absurdo. Es que, la graduación de tu hermano es a principios de junio, y ya sabes lo sensible que es con que le roben protagonismo. Mi hermano, Daniel, tiene 25 años. El niño de oro, el que de alguna manera convirtió ser mediocre en todo en una identidad completa. La gente debía aplaudirlo. Cambió de carrera 5 veces, suspendió en 2 universidades y finalmente se graduó en comunicación y branding de estilo de vida en una escuela que tuve que buscar en Google para confirmar que existía. A pesar de todo, mis padres seguían actuando como si fuera el próximo Amancio Ortega. Cada cena familiar giraba en torno al último logro de Daniel. Daniel tiene una entrevista de trabajo hoy. Daniel va a empezar un podcast. Daniel vuelve a casa para concentrarse en su claridad mental. Y ahora, aparentemente, mi boda era una amenaza para su momento. Intenté ser diplomático. Mamá, la boda está planeada desde hace meses. Y no es que la hayamos puesto durante su graduación. Es literalmente 4 semanas antes. Pero no importó. Me sugirió suavemente, y luego no tan suavemente, que pospusiéramos la fecha a julio. Mostraría que te importan los sentimientos de tu hermano, dijo. Él ha estado trabajando muy duro. Me mordí la lengua. ¿Trabajando duro? Daniel nunca había tenido un trabajo por más de 6 meses. Mientras tanto, Marta y yo estábamos presupuestando cada euro, trabajando horas extras, organizando la hacienda, los horarios familiares y una hipoteca. Pero claro, cancelemos todo por el frágil ego del tipo que una vez lloró porque nuestro primo le ganó al parchís. Le dije que no íbamos a cambiar la fecha. Ahí fue cuando se desató el frente frío. Las llamadas pasaron de diarias a una vez por semana. Mi padre no contestaba mis mensajes. Mi prima pequeña, con la que siempre había sido cercano, de repente dijo que no podía ser dama de honor porque las cosas estaban raras en la familia. Y luego llegó la cena. Se suponía que era una comida tranquila de domingo en casa de mis padres, una tradición que seguía a duras penas desde que me mudé. Marta y yo llegamos con una botella de vino y sonrisas amables. Daniel ya estaba allí, tirado en el sofá como si fuera el dueño, con gafas de sol dentro de casa y mirando TikTok como si fuera alérgico al contacto visual. Mi madre nos metió en la cocina y enseguida empezó con un tono meloso. Julián, cariño, tu padre y yo hemos estado hablando y creemos que sería mejor para todos si pospones la boda hasta el año que viene. Me reí pensando que bromeaba. No era así. Daniel ha estado pasándolo muy mal últimamente, continuó. Necesita apoyo ahora mismo. No una gran distracción. ¿Y tu boda? Es mucho. ¿Mucho de qué?, pregunté, intentando mantener la calma. Mucha atención. Mi padre intervino, apareciendo de repente en la puerta. Mira, hijo, tú ya has tenido tus momentos. Ahora le toca a tu hermano. Sé un jugador de equipo. No podía creer lo que estaba oyendo. ¿En serio me estaban pidiendo que cancelara el día más importante de mi vida? No solo posponer,
sino cancelar porque mi hermano era aparentemente demasiado frágil emocionalmente para existir en un mundo donde algo no girara en torno a él. Marta me apretó la mano por debajo de la mesa. La miré y no necesitó decir nada. Sus ojos lo decían todo. Estaba cansada. Cansada de intentar ser amable con gente que la veía como una molestia. Cansada de forzar una sonrisa mientras la trataban como una forastera. Esa noche, nos quedamos sentados en el coche mucho tiempo después de salir de su casa. Yo miraba el salpicadero. Mis dedos apretaban el volante, con los nudillos blancos. ¿De verdad vamos a hacer esto?, pregunté. No, dijo Marta en voz baja. Tú no te mereces eso. Nosotros no nos merecemos eso. Y así, la idea empezó a germinar. No cancelar nuestra boda, cancelarlos a ellos. No en una pelea dramática, llena de gritos, sino silenciosamente, quirúrgicamente. Si querían convertir esto en una guerra por la atención, bien. Pero yo había terminado de interpretar el papel del hijo leal mientras me trataban como un personaje secundario en el desfile del ego de Daniel. Al día siguiente, empecé a hacer llamadas. No para cambiar la fecha, sino para cambiar la lista de invitados. Llamé a la hacienda y pregunté cómo podíamos ajustarnos a un grupo más pequeño. Le envié un correo electrónico a nuestro proveedor de comida. Di un largo paseo con Marta y repasamos la lista de invitados con un rotulador y una botella de vino, tachando nombres como si estuviéramos haciendo un exorcismo largamente esperado. Cuando salieron las nuevas invitaciones, mi teléfono se iluminó como una máquina tragaperras, mensajes, llamadas, correos electrónicos pasivo-agresivos. Mi madre envió un mensaje de 5 párrafos titulado Profundamente herida que empezaba con Espero que estés orgulloso de lo que le has hecho a esta familia y terminaba con Tu hermano está llorando. No respondí. Luego llegó el mensaje de Daniel. No puedo creer que me harías esto, escribió. Siempre has estado celoso, pero esto es el colmo. No esperes que aparezca cuando tu vida se derrumbe. Le mostré el mensaje a Marta. No se rió. Solo asintió y dijo, bien. Que sean exactamente quienes son. Pero la verdadera explosión, la que hizo que todo valiera la pena, llegó unos días después, y sucedió de una manera que no esperaba. Era un miércoles. Acababa de llegar a casa del trabajo y estaba a medio hacer la cena cuando oí golpes en la puerta principal. No llamar, sino golpear con todas las fuerzas, como si alguien intentara entrar a la fuerza con los puños. Marta levantó la vista del sofá, con los ojos muy abiertos. Abrí la puerta y allí estaba mi madre, con mi padre justo detrás, y Daniel enfurruñado en el coche aparcado torcido en nuestra entrada como si ni siquiera se molestara en fingir que no estaba enfurruñado. Julián, dijo mi madre bruscamente, entrando sin esperar una invitación. ¿Qué te pasa? Cerré la puerta lentamente, girándome para enfrentarlos. Buenas tardes a vosotros también. No te hagas el gracioso, escupió. Tu padre y yo acabamos de enterarnos por el Facebook de tu tía Patricia de que las invitaciones fueron actualizadas. Has excluido a tu propia familia. Marta se puso de pie ahora, con los brazos cruzados, en silencio, pero alerta detrás de mí. Mantuve mi tono tranquilo. Sí, lo he hecho. Ella parpadeó. ¿Qué has hecho? He excluido a la gente que ha dejado claro que no apoya nuestra relación, nuestra boda o nuestras decisiones. Eso incluye a la gente que me dijo que cancelara mi boda para que mi hermano pudiera sentirse especial por graduarse de la universidad con 7 años de retraso. Mi padre dio un paso adelante, con los hombros tensos. Estás siendo infantil. No, dije, estaba siendo infantil cada vez que os permitía manipularme para sacrificarme por Daniel. Cada vez que os permitía ignorar a Marta. Cada vez que os permitía reescribir los eventos familiares para que encajaran con su ego. Tengo 33 años y esta es la primera vez en mi vida que pongo un límite con vosotros. Y mira lo rápido que habéis venido corriendo a destrozarlo. Eso los cayó por un segundo. Luego mi madre se rió. De verdad se rió. Así que es ella, dijo con desprecio, señalando a Marta. Esta es la influencia. Lo sabía.
Sabía que te estaba poniendo en contra de nosotros. Eras un hijo tan bueno. Era un felpudo, dije. Ya no más. Se lo debes a esta familia. Mi padre gruñó. Te pagamos los estudios. No, dije ahora con más dureza. Pediste un préstamo y me recordaste cada año que tenía suerte de que no me hicieras devolverlo. Mientras tanto, pagué la factura de la tarjeta de crédito de Daniel 3 veces sin un gracias. Ayudé a cubrir vuestra hipoteca cuando papá se quedó sin trabajo. Fui avalista del contrato de alquiler de vuestro segundo coche. ¿Os acordáis de algo de eso? Se me quedaron mirando con la cara inexpresiva. Yo sí, dije. Así que, si hablamos de deudas, las vuestras están vencidas. Ahí fue cuando Daniel finalmente salió del coche. Entró a la fuerza por la entrada, agitando los brazos como una celebridad menor a la que le niegan la entrada a una discoteca. Todo esto es por tu ego, gritó. ¿Te crees mejor que yo? Creo que ya no tengo que demostrarte nada, dije. Todo el mundo dice que eres egoísta, espetó. Mamá y papá están avergonzados. Genial, dije. Entonces creo que por fin estamos de acuerdo en algo. Deberíais iros. Mi madre jadeó como si la hubiera golpeado. ¿Nos estás echando? No, dije. Os estoy pidiendo que os vayáis. Sabréis si alguna vez os echan de verdad. Todavía hay una diferencia por ahora. No se movieron. No voy a quedarme aquí discutiendo, añadí. Hemos tomado nuestra decisión. Si queréis formar parte de nuestras vidas, no será en vuestros términos. Marta dio un paso adelante ahora, con su voz tranquila y firme. Vosotros no sois las víctimas aquí, pero podéis elegir dejar de ser los villanos. Esa fue la gota que colmó el vaso. Mi madre se puso roja, con la boca temblando, los ojos brillantes de lágrimas de rabia. Se dio la vuelta y regresó al coche. Mi padre la siguió, murmurando algo sobre ingratitud. Daniel se quedó un momento. Te arrepentirás de esto, murmuró. Quizás, dije. Pero no hoy. Luego se fue. El silencio posterior fue ensordecedor y hermoso. Marta exhaló lentamente y me abrazó. Siento que haya tenido que pasar así, dijo. No lo siento, respondí. Solo lamento que me haya tomado tanto tiempo. Pero, por supuesto, ese no fue el final. 3 días después, empezaron los correos electrónicos. No de mis padres, sino de familiares lejanos, tías, tíos, primos. Algunos eran educados, otros furiosos. Algunos ofrecían críticas constructivas que en realidad eran insultos velados sobre mi inmadurez emocional o mi derecho a una boda. Una prima con la que no hablaba desde hacía años me dijo que la familia se trataba de perdonar, no de cancelar. Otro me envió una cita bíblica. ¡Qué gracioso! Luego llegó el verdadero golpe. Mi madre publicó un estado enigmático en línea. Decía, a veces los hijos que cría se convierten en extraños. Asistiremos a una graduación en lugar de a una boda este año. Rezad por nuestros corazones rotos. Iba seguido de un emoji llorando y una foto familiar de hace 10 años. Yo incluido, como si fuera un alma perdida. Los comentarios empezaron a llegar. Vi gente con la que crecí, amigos de la iglesia, vecinos, familiares, amigos, todos opinando con condolencias, indignación, simpatía. Vosotros fuisteis los mejores padres. Algunos hijos simplemente olvidan quién los crió. Oraciones por la curación, bla, bla, bla. No comenté. Ni siquiera hice una captura de pantalla. Simplemente la bloqueé. Y luego sucedió algo inesperado. La madre de Marta me reenvió un mensaje de texto. Aparentemente, mi padre se había puesto en contacto con ella a mis espaldas, preguntando si había alguna manera de hacer entrar en razón a Julián y si todavía había tiempo de arreglar esto antes de que destruyera la familia. Ella respondió con una frase, él no está destruyendo nada. Finalmente está reconstruyendo. Pero el verdadero punto de inflexión, el momento en que supe que había pasado el punto de no retorno, fue cuando recibí una llamada de la hacienda.
Aparentemente, alguien había llamado e intentado hacerse pasar por mí, diciendo que la boda estaba cancelada y pidiendo un reembolso completo. Dieron el nombre de mi madre. Me quedé allí, con el teléfono en la mano, en un silencio atónito. Debería haber estado enfadado, y lo estaba, pero más que nada, sentí una extraña paz. Como si la niebla finalmente se hubiera disipado. No iban a parar. No porque les importara, sino porque no podían soportar la idea de perder el control. Volví a llamar a la hacienda. Confirmé que todo seguía en pie. Luego llamé a mi abogada. La abogada se llamaba Patricia Costa. Inteligente, pragmática y directa, el tipo de persona que no parpadeaba cuando le contaba toda la historia. La había conocido una vez a través de un amigo durante una disputa laboral. E incluso entonces, me había causado una gran impresión. Cuando le expliqué todo, la presión, el acoso, el intento de suplantación de identidad con la hacienda, no se inmutó. ¿Te suplantaron por teléfono?, preguntó, con los dedos volando sobre su teclado. Sí, dije. La hacienda lo denunció porque la persona que llamó no sabía el importe del depósito ni el apellido de Marta. También hicieron preguntas raras. Como si la lista de invitados había cambiado, alguien estaba buscando información. Patricia levantó la vista. Eso no es solo un drama familiar mezquino. Eso es fraude. Si intentaron cancelar un contrato legalmente vinculante en tu nombre, podrías haber perdido miles de euros. ¿Podemos hacer algo?, pregunté. Ella sonrió. Oh, podemos hacer mucho. Así fue como nacieron las cartas de cese y desistimiento. No por rabia, no realmente. Eran un escudo, legal, frío y definitivo. Una carta para cada uno de ellos. Mis padres, Daniel y las dos tías que habían sido más vocales en línea. El mensaje era claro. Dejad interferir o afrontad las consecuencias. Patricia se aseguró de que fuera hermético. Suplantación de identidad, acoso, difamación. Incluso incluyó un recordatorio cortés pero firme de que cualquier manipulación adicional de nuestra boda sería documentada. Marta y yo las enviamos juntas, entregadas en mano en la oficina de correos. Hubo una extraña sensación de cierre al meter esos sobres en la ranura, como decir, ¿queríais una reacción? Aquí está. Pero la tranquilidad no duró. Nunca dura con gente así. Aproximadamente una semana después, mi prima Luna, una de las pocas miembros cuerdas de la familia, me envió una nota de voz. Hola, Julián, solo para avisarte. Tu madre estaba llorando en la iglesia hoy. Dijo que os habíais puesto legales con la familia y que estabais amenazando con demandas. La gente intentaba consolarla, pero seguía diciendo que os estaban manipulando y que tenía miedo de que nunca más les hablaras. Ah, y dijo que la boda podría no ser real, que es todo un truco para herir a Daniel. Ni siquiera sabía cómo responder a eso. ¿Qué?, dijo Marta, mirándome. Que la boda podría no ser real. Marta arqueó una ceja. ¿Así que soy falsa ahora? Suspiré. Aparentemente, eres una ilusión creada para traumatizar a mi familia. Ella resopló. Bueno, soy bastante dramática. Quizás debería llevar un vestido rojo y llegar en una nube de humo. Hubiera sido divertido si no doliera tanto. Estaban reescribiendo la narrativa en tiempo real, distorsionando los hechos hasta que pudieran verse a sí mismos como víctimas. Casi podía oír la voz de mi madre en mi cabeza, explicando a una sala llena de vecinos comprensivos cómo su hijo se había vuelto loco y estaba bajo la influencia de una mujer que nunca encajó realmente en la familia. Lo que no sabían era que cada vez que decían algo así, cada vez que se hacían las mártires o tergiversaban la verdad, me daban más combustible. Y luego llegó el mensaje de voz. No había hablado con mi padre desde la discusión en la puerta. Había estado callado, inquietantemente callado. Pero 2 semanas después del cese y desistimiento, su número apareció en mi teléfono. No contesté. Dejó un mensaje. Julián, mira, no estoy de acuerdo con cómo tu madre ha estado manejando las cosas o tu hermano, pero habéis escalado esto a algo feo. Abogados, amenazas legales.
Sabes que no es así como la familia maneja las cosas. Si sigues adelante con esta boda sin nosotros allí, estás rompiendo los lazos. ¿Entiendes eso, verdad? No habrá vuelta atrás. Ahí estaba. La amenaza tácita hecha palabra. Lo reproduje 3 veces. No porque no estuviera seguro, sino porque quería recordar el tono, esa decepción tensa y controlada, la misma voz que había usado cuando le dije que quería ser escritor en lugar de unirme a su firma de contabilidad. Cuando no asistí a la tercera ceremonia de graduación de Daniel porque me operaron. Cuando dije que no a avalar un segundo préstamo para la agencia de branding de Daniel. Pensó que esta era solo otra fase por la que me disculparía más tarde. No lo era. A una semana de la boda, Marta y yo tuvimos las últimas pruebas de nuestros trajes. Su vestido era impresionante, sencillo, elegante, no ostentoso. No lloró cuando se vio en él. No jadeó ni se quedó sin aliento como muestran en las películas. Simplemente sonrió, pequeña y segura, y dijo, sí, este es el indicado. Esa noche, mientras comíamos comida para llevar en el suelo de nuestro salón a medio amueblar, revisé mi correo electrónico. Un mensaje no leído. Asunto, de tu hermano, un último intento. En contra de mi mejor juicio, lo abrí. Era más largo de lo que esperaba. Sin insultos, sin gritos, solo un párrafo que decía, no sé qué te está pasando. No entiendo por qué tirarías todo por una boda. Pero hablé con mamá y papá y dicen que no van a venir. Creo que eso está mal. No deberías tener que elegir. Si quieres, hablaré con ellos. Solo déjame ir. No me excluyas a mí también. Debería haber parecido una oferta de paz, pero algo en ello se sentía raro. Demasiado limpio. Demasiado ensayado. Como si lo hubiera escrito después de que alguien le dijera que lo intentara una última vez. Marta se asomó por encima de mi hombro mientras lo releía. No se disculpó, dijo en voz baja. No, respondí. No lo hizo. Y entonces, como un reloj, llegó el segundo correo electrónico. Este no era de Daniel. Era de la Hacienda. Asunto, intento urgente de acceso no autorizado a la lista de invitados. Aparentemente, alguien volvió a llamar, esta vez pidiendo añadir gente a la lista de invitados usando mi nombre. Habían preguntado por la distribución de las mesas, si la mesa principal original con la familia podía ser restaurada, e incluso mencionaron restricciones dietéticas especiales para la madre del novio. Habían usado el número de teléfono de Daniel. Cerré mi portátil y me senté en un silencio atónito durante un momento hasta que Marta lo rompió con un tranquilo. ¿Todavía creen que pueden colarse? No, dije, levantándome. ¿Creen que esto es una negociación? Cogí mi teléfono y llamé a Patricia. Patricia no dudó. Después de explicarle todo, el último intento de suplantación de identidad, los correos electrónicos enigmáticos, el mensaje de voz de mi padre, me pidió un cronograma, recibos y capturas de pantalla. En cuestión de horas, envió una advertencia formal dirigida a Daniel, advirtiéndole de que cualquier interferencia adicional daría lugar a acciones legales por tergiversación de la identidad y intento de manipulación del contrato. También adjuntó una lista de los derechos que Marta y yo teníamos como clientes de la Hacienda, incluyendo el derecho a presentar cargos si alguien intentaba suplantarnos de nuevo. A estas alturas, no estaba enfadado. Ni siquiera estaba sorprendido. Simplemente acabado. Totalmente y finalmente acabado. Me mostrarían quiénes eran en cada momento. La desesperación, la manipulación, la falta de decencia básica, pero más que eso, la suposición de que siempre me doblegaría, siempre cedería, siempre me disculparía por hacerles sentir incómodos con mis límites. No se daban cuenta de que habían roto la última pieza de influencia que tenían en el momento en que intentaron secuestrar nuestra lista de invitados. La mañana de la boda, me desperté a las 6 de la mañana. Marta todavía estaba dormida, acurrucada bajo una manta en la habitación de invitados de la suite de la Hacienda. Salí a la pequeña terraza que daba a las hileras de viñas. El cielo era de un rosa suave, la hierba todavía húmeda por el rocío. Me sentí tranquilo, más ligero de lo que me había sentido en años.
La ceremonia fue perfecta, íntima, cálida. Cada silla llena de gente que quería estar allí, gente que nos apoyaba, nos animaba, reía y lloraba con nosotros. Marta estaba radiante, no solo con el vestido, sino por cómo se movía. Me había visto en mi peor momento, y todavía estaba aquí. Todavía estábamos aquí. El oficiante, un antiguo profesor mío de la universidad, pronunció un discurso corto y reflexivo sobre el amor como una elección, no como una actuación. Me sorprendí mirando las filas de sillas vacías que una vez habían sido reservadas para mis padres, mi hermano y media docena de tías y tíos. Al principio, esos vacíos me habían aterrorizado. Ahora, se sentían como un espacio para respirar. Después de la ceremonia, la celebración comenzó. Hubo risas, champán, bailes, sin conversaciones forzadas, sin sonrisas fingidas. Mi padrino hizo una broma durante su brindis sobre que Marta tenía mucha paciencia para casarse con un tipo que una vez la llamó colega en la primera cita. La gente rugió. Entonces, porque el tiempo poético es aparentemente real, mi teléfono vibró durante la hora del postre. Un nuevo mensaje de voz de mi madre. No lo reproduje enseguida. Esperé hasta la noche, cuando la música se hizo más lenta y salieron las estrellas. Marta y yo estábamos escondidos bajo la glorieta, recuperando el aliento entre canciones. Le mostré la notificación. Ponlo, dijo. Escuchemos el acto final. Lo puse en el altavoz. Su voz se quebró en el momento en que empezó. Julián, solo quería decir que hoy debería haber sido diferente. Pensé que entrarías en razón. Pensé que nos echarías de menos, pero en cambio, nos has excluido como a extraños. No sé qué te ha hecho ella, pero este no es el hijo que crié. Ahí estaba. Todavía culpando a Marta. Todavía presentándose como la víctima. Continuó. No sé si volveremos a hablar, pero si alguna vez quieres reconstruir esta familia, empieza con una disculpa. Clic, me quedé mirando el teléfono durante un largo rato. ¿Esa era su idea de paz?, preguntó Marta con sequedad. No, dije, esa era su idea de poder. Borré el mensaje. A la mañana siguiente, nos fuimos a nuestra cabaña de luna de miel en las montañas. Sin cobertura, sin correos electrónicos, sin titulares, solo nosotros y la tranquilidad y el tipo de paz que solo viene de dejar ir finalmente a la gente que nunca te amó realmente. Solo la versión de ti que podían controlar. 3 semanas después, volvimos a casa a un buzón lleno de sobres. La mayoría eran tarjetas de boda, notas dulces, recibos de regalos. Uno era de una tía que se había negado silenciosamente a elegir bando, pero había observado todo desde la distancia. Dentro había una carta corta. Julián, sé que crees que todos nos pusimos del lado de tus padres. Algunos no lo hicimos. Simplemente nos mantuvimos callados porque teníamos miedo. Pero verte mantener tu posición me hizo desear haber hecho lo mismo hace años. No has perdido una familia. Has descubierto quiénes eran. Felicidades por todo, tía Patricia. Puse esa carta en el corcho sobre mi escritorio. Se convirtió en mi recordatorio de que a veces trazar un límite no divide a una familia, sino que la revela. Y que elegir la paz por encima de la actuación siempre vale la pena. Incluso cuando te cuesta la ilusión de la unidad. Daniel envió un último correo electrónico aproximadamente un mes después de la boda. Sin asunto, solo un párrafo. Podrías habernos tenido allí. Podrías haberlo arreglado, pero la elegiste a ella. Espero que seas feliz. No respondí porque era feliz. Y por primera vez en mi vida, no sentí que le debía una explicación a nadie por eso. No había perdido nada. Había ganado algo que nunca había tenido antes. Libertad, paz y el derecho a vivir mi vida sin disculparme por ello.